Buenos días, tardes o la hora que estén viendo este video. Sean todos bienvenidos al canal del Señor Pájaro. En esta ocasión vengo a presentarles el iceberg de los bulos o las mentiras que se salieron de control. En este iceberg estaremos abordando algunas de las mentiras que se han hecho pasar por reales a tal punto de salirse de las manos y causar furor mediático. Sin nada más que agregar, comencemos. El Jackalope es una criatura retratada como un conejo con cuernos de antílope que ha aparecido en distintas producciones de la cultura popular. El animal ha aparecido en Scooby-Doo, Avatar, La leyenda de Aang, Gravity Falls, Las aventuras de Jackie Chan y Pixar creó un cortometraje de la criatura titulado Bondi. La criatura también ha sido retratada en videojuegos, pero es la literatura la que más ha explorado los orígenes y la mitología del animal. El nombre de la criatura es una combinación de jackrabbit, liebre en inglés, y antílope. Sin embargo, la liebre no es un conejo, como se ha popularizado la imagen. En los años 30, el jackalope tomó relevancia por los cazadores que mataban liebres y utilizaban sus cabezas como adorno con cuernos. Dado que la criatura forma parte importante del folclore estadounidense, bares y tiendas de recuerdos de todo el país venden recuerdos con la imagen del jackalope. El rumor del líquido de las rodillas se refiere a una cadena que circula en redes sociales. Menciona que, en la actual emergencia sanitaria, se está robando el líquido de las rodillas a los pacientes en hospitales, lo cual se trata de información falsa. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a la difusión de esta fake news, la cual catalogó de macabra. El presidente dijo lo siguiente: se desatan estas distorsiones de que se está muriendo la gente, de que, estaba yo leyendo, les estaban quitando las rodillas porque se venden las rodillas, no, cosas muy macabras, comentó el mandatario nacional en la conferencia matutina del 4 de mayo del 2020. Si un artista ha tenido que desmentir su muerte en un montón de ocasiones, ese es McCartney desde hace más de 50 años. La teoría de la conspiración que está detrás de esta historia, denominada Paul is Dead, Paul está muerto, dice que el músico murió en 1967 y fue reemplazado por Otero. El rumor comenzó en The Beatles Book, la revista oficial de fans del grupo, donde se citaba ya, aunque con su pertinente desmentido, que habría tenido un accidente automovilístico. Sin embargo, la historia no se quedó ahí. 2 años después, en 1969, un periódico estudiantil, el Traque Times del PIC, publicó una historia titulada «Está muerto el Beatle Paul McCartney». Últimamente en el campus, ha habido muchas conjeturas sobre el estado actual de Paul McCartney. Una sorprendente serie de fotos y letras en los álbumes del grupo apuntan a una clara posibilidad de que McCartney puede estar loco, asustado o incluso muerto. A continuación, el universitario que escribió el texto pasó a citar algunas de las pistas que habrían hecho que ese rumor tomara fuerza en determinados círculos. El primero de ellos está presente en la portada de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, una de las más emblemáticas de la música. Sobre la cabeza de la figura de McCartney aparece una misteriosa mano, lo que interpreta como un antiguo símbolo de muerte de los griegos o los indios americanos. En la contraportada del disco, McCartney está de espaldas a la cámara y el pulgar de George Harrison señala la letra Wednesday morning at 5 o'clock, miércoles a las 5 de la mañana, uno de los versos de su canción She's Leaving Home, aparentemente el día y la hora en la que habría fallecido. Además, en la foto desplegable del centro del álbum Sgt. Pepper, Paul lleva un brazalete negro. Más allá de estas señales, es necesario poner el rumor en su contexto. 1969 fue el año de la contracultura. Tan solo un mes antes, cientos de miles de jóvenes se habían reunido en Woodstock para predicar la paz en respuesta a la guerra en curso en Vietnam. Casi al mismo tiempo, el Festival de la Isla de Wight se estaba llevando a cabo en el Reino Unido. La desconfianza era abundante y en una época sin internet, confirmar las noticias siempre fue un proceso lento.
Los rumores continuaron hasta octubre de 1969 y el director de prensa de Apple Records, Derek Taylor, se vio obligado a difundir una declaración del propio Paul: "Estoy vivo y bien". No sirvió de nada. 2 días después, Russ Gibb, un locutor de radio, recibió una llamada de un oyente que le explicó las pistas detalladamente, lo cual provocó más discusión. El Gran Chasco fue un suceso importante en la historia del movimiento millerista, un grupo religioso estadounidense del siglo XIX. William Miller, quien vivió de 1782 a 1849, cuyo nombre toma el movimiento, concluyó por medio de un estudio de las cronologías de la Biblia que Jesucristo, el Salvador de la religión cristiana, volvería a la tierra, cerca de 1843. Sus seguidores posteriormente refinaron la fecha como 22 de octubre de 1844. Cuando en el día señalado Jesucristo no apareció como se esperaba, un gran número de milleristas abandonaron el grupo, dando paso a su disolución. A pesar de esto, muchos grupos continuaron bajo la influencia del trabajo de Miller. El engaño del Dreadnought, también conocido en español como farsa del Dreadnought o Gran Timo del Dreadnought, fue una broma llevada a cabo por el poeta Horace de Vere Cole y otros 5 compañeros el 7 de febrero de 1910, que puso en ridículo a la Armada Británica. Cole engañó a la Royal Navy para que le enseñase su buque insignia, el HMS Dreadnought, a una supuesta delegación de príncipes abisinios que en realidad eran ingleses de clase alta disfrazados. El grupo fue recibido con toda la pompa de una visita de Estado. El engaño captó la atención de la prensa de la época y puso de relieve la existencia del Círculo de Bloomsbury, además de dejar en ridículo a la Armada Británica. La idea comenzó en Europa. El escritor inglés William Stukeley escribió en 1754, sin evidencia ni calificación, que la muralla china se podía ver desde la luna. Poco a poco, esta idea se popularizó y los chinos incluso la convirtieron en un orgullo nacional. Aunque, la verdad es que, la gran muralla que vemos desde la Tierra puede ser muy magnífica, pero solo es posible a simple vista verla desde el espacio exterior, 100 kilómetros hacia arriba. Sería como ver un hilo de algodón en el suelo desde una ventana del 5º piso, hacia arriba. Los expertos ahora dicen que solo alguien con ojos agudos en una órbita terrestre baja, 160 kilómetros sobre la Tierra, puede distinguir ciertas secciones de la pared en excelentes condiciones de visualización, si saben exactamente dónde está. Sin embargo, es mucho más fácil ver otras construcciones, como autopistas o canales, como el Gran Canal, ya que se destacan más claramente. Autopsia a un extraterrestre es una grabación fraudulenta que recreaba un supuesto examen médico que se le habría practicado a un alienígena tras el incidente OVNI de Roswell en julio de 1947, ocurrido en el estado Nuevo México. La grabación ganó notoriedad en 1995, cuando Ray Santilli, un emprendedor relacionado con el mundo de los vídeos que vivía en Londres, presentó un film de 48 minutos que mostraba la supuesta autopsia. En 1995 el cortometraje fue vendido a cadenas de televisión internacionales y emitida con altos niveles de audiencia en más de 32 países. No obstante, en 2006 Santilli afirmó que la película era, parcialmente, genuina, afirmando que era la reconstrucción de un filme perdido que mostraba la autopsia real de un alienígena que él habría visto anteriormente y que unos pocos cuadros incrustados en su video provenían del original. Luego de su declaración, la película de Santilli es mayoritariamente considerada un fraude. Mientras que es desacreditada por la mayoría de los analistas, la creencia de que se habría realizado por lo menos una autopsia a un extraterrestre forma un componente central de varias teorías de conspiración relacionadas al fenómeno ovnis. El metraje también ganó su lugar dentro de la cultura popular, sin entrar en discusiones acerca de la dudosa legitimidad de las imágenes mostradas en la cinta.
El turco fue una famosa estructura que se cree que era un autómata que jugaba al ajedrez. Fue construido y revelado por Wolfgang von Kempelen, quien vivió de 1734 a 1803 en 1769. Tenía la forma de una cabina de madera de 1.20 centímetros por 60 centímetros por 90 centímetros, con un maniquí vestido con túnica y turbante sentado sobre él. La cabina tenía puertas que una vez abiertas mostraban un mecanismo de relojería y cuando se hallaba activado era capaz de jugar una partida de ajedrez contra un jugador humano a un alto nivel. También podía realizar el problema del caballo con facilidad. Sin embargo, se cree que la cabina era una ilusión óptica bien planteada que permitía a un maestro del ajedrez de baja estatura esconderse en su interior y operar el maniquí, gracias a que los ojos del maniquí enviaban al maestro del ajedrez las posiciones de las piezas del tablero por medio de espejos. En teoría cualquiera de los dos maestros de ajedrez podría ganar, pero el maestro escondido debajo del turco contaba con una pequeña ventaja al poder asustar a su oponente haciéndole creer que el turco en realidad era autómata, lo cual ponía nervioso al retador, impidiéndole desempeñar sus conocimientos sobre el juego con totalidad, por lo que el turco ganaba la mayoría de las partidas. Este planteamiento es una suposición ya que nunca fue revelada su verdadera naturaleza, además el espacio físico de la cabina era demasiado pequeño como para una persona de tamaño normal. Posteriormente hubo intentos de reproducir a el turco mediante autómatas, como el ajedrecista, aunque no tuvieron los mismos resultados. Bye Bye Belgium o Todo eso, no nos devolverá Bélgica, fue una transmisión especial de la cadena de televisión belga RTBF, emitida el 13 de diciembre de 2006, presentada entre otros por el periodista Philippe Dutilleul, en la cual se anunció la secesión de una parte de Bélgica, lo cual era un engaño o bulo. La programación habitual del canal La Une, primera cadena de la RTBF, fue interrumpida abruptamente por un avance informativo de última hora en el que se anunció que el Parlamento flamenco había declarado la independencia unilateral de Flandes del territorio belga, por lo cual el país había quedado disuelto. En varias entrevistas concedidas por los principales políticos belgas, algunos de ellos fueron informados previamente del engaño, declararon que la familia real se había marchado al exilio debido a la gravedad de la situación. Los sucesos provocaron la consternación de la población francófona. La central telefónica de la cadena que emitió el informativo colapsó por el número de llamadas. Tras media hora y la petición a la ministra de Comunicación de la Comunidad Francófona, Fadila Lahanan, de que aclarase el asunto, declaró en un mensaje subtitulado que la noticia era ficticia. El proyecto de bulo fue preparado durante 2 años bajo el nombre clave de BBB por Bye Bye Belgium, en español, Adiós, Bélgica. Las hadas de Cottingley son una serie de 5 fotografías tomadas por Elsie Wright y Frances Griffith, 2 jóvenes primas que vivían en Cottingley, cerca de Bradford, Inglaterra. Estas imágenes representaban a las dos realizando actividades con supuestas hadas. En julio de 1917, cuando se tomaron las 2 primeras fotos, Elsie contaba con 16 años y Frances, 10. En 1981 las 2 mujeres admitieron haber falsificado todas las fotografías excepto una, pero insistieron en que realmente habían visto las hadas. Una cadena de mensajes por correo electrónico es un tipo de cadena de mensajes que utiliza el correo electrónico como forma de propagación. Debido a la facilidad de propagación del correo electrónico, estas cadenas se han convertido en mensajes masivos. Los mensajes de cadena buscan coaccionar o convencer de varias maneras a sus lectores de que dicha cadena sea reenviada a otro grupo de usuarios de correo electrónico. El nombre de cadena proviene del encadenamiento de pasajes que hacen estos mensajes de usuario a usuario. Nibiru hace referencia a una falsa profecía del fin del mundo, una de tantas que han existido a lo largo de los años, la cual decía que este planeta llamado Nibiru chocaría con la Tierra ocasionando así el fin de los tiempos.
Esto en el 23 de septiembre del 2017. Como todos sabemos, no pasó nada en esa fecha. El 27 de noviembre, a las 5 en punto de la mañana, un desollinador llegó para limpiar las chimeneas del 54 de la calle Berners, hogar de la señorita Tottenham. La sirvienta que respondió la puerta le informó que ningún desollinador había sido requerido y el hombre, decepcionado, se fue por donde había llegado. Unos momentos después otro desollinador se presentaba en la puerta, luego otro y otro, hasta un total de 12. Tras haber sido despachado el último de los desollinadores, una flota de carros transportando grandes cantidades de carbón empezó a llegar, seguida de una serie de pasteleros portando tartas de boda, seguidos de doctores, abogados, vicarios y sacerdotes convocados para dar la extremaunción a alguien que estaba muriéndose. Pescaderos, zapateros y una docena de pianos fueron los siguientes en aparecer, junto con 6 fornidos hombres transportando un órgano. Dignatarios, incluyendo el gobernador del Banco de Inglaterra, el duque de York, el arzobispo de Canterbury y el Lord Mayor de Londres también se presentaron. Las estrechas calles pronto se quedaron gravemente congestionadas con descontentos comerciantes y curiosos. Entregas y visitas continuaron hasta entrada la noche, llevando una gran parte de Londres a su paralización. Oak había apostado con su amigo Samuel Beasley que podía transformar cualquier casa de Londres en la dirección más hablada durante una semana. Para conseguir su objetivo había enviado 4.000 cartas haciéndose pasar por la señorita Tottenham, requiriendo entregas, visitantes y ayudas. Oak se había situado en la casa directamente opuesta al 54 de la calle Berners y él y su amigo habían pasado un día entretenido viendo el caos extenderse. Seriously McDonald's es el nombre con el que se difundió una fotografía viral en junio de 2011. La fotografía muestra un letrero, que en realidad es un engaño, que afirma que McDonald's ha implementado una nueva política cobrando más a los afroamericanos como una medida de seguro. A pesar de haber existido durante algún tiempo, la imagen fue difundida por Internet, especialmente en Twitter, en junio de 2011, por personas que se sintieron ofendidas o divertidas por la fotografía. McDonald's actuó rápidamente para negar la legitimidad del cartel, pero siguió siendo tendencia en Twitter con los hashtags #SeriouslyMcDonald's y #SeriouslyMcDonald's durante unos días. La respuesta de la empresa al engaño ha recibido elogios de periodistas y profesionales de las relaciones públicas. Entre las fotografías que más circularon tras el 11S está la del hombre posando con una parque en una de las Torres Gemelas de Nueva York mientras al fondo un avión se dirige hacia el edificio. Es el turista de la muerte, el chico turista, o Baldo, por el nombre en inglés del personaje de ¿Dónde está Wally?, uno de los bulos con más resonancia en la cultura digital. El propio protagonista creó el fotomontaje y lo envió a sus amigos. La instantánea muestra a un individuo posando en el mirador de la Torre Sur, con Manhattan al fondo y un avión de pasajeros volando directo hacia su posición. El recuadro inferior derecho expone la secuencia 09-11-01, la fecha en inglés del 11 de septiembre de 2001, el día de los atentados. En muchas ocasiones un mensaje acompañante decía que el joven retratado murió en el 11S y que la foto se recuperó de su cámara, hallada entre los escombros de los edificios atacados. El hombre de Piltdown es conocido por ser uno de los mayores fraudes en la historia de la paleoantropología, principalmente porque se creyó verdadero durante más de 40 años, desde que se anunciara su descubrimiento en 1912 hasta 1953, cuando el fraude fue finalmente expuesto. En 1923 el antropólogo alemán Franz Weidenreich sostuvo que el hombre de Piltdown era simplemente un puzzle de un cráneo humano moderno y una mandíbula de orangután con los dientes limados.
Cómo hacer cristales fue un post posteado por un anónimo en el cual te mostraban, paso a paso, cómo hacer cristales caseros, en el cual decía, necesitas entre 5 a 8 monedas de cobre, conseguir una jarra limpia y poner 2 cucharadas de sal y otra de bicarbonato de sodio, productos de limpieza, amoníacos, mientras más amoníaco tenga, más grande será el cristal, y el resto debe ser llenado de lavandina. Luego arrojamos las monedas de cobre a la jarra, el producto tardará unos 10 minutos en ser terminado, mientras tanto dice que tienes que soplar la jarra. Pues es todo una mentira, ya que lo único que se obtiene al mezclar lavandina y amoníaco es un gas tóxico. Este gas, al inhalarlo y mezclarse con la saliva o el agua se descompone y origina ácido clorhídrico, el cual es sumamente tóxico y crea quemaduras en la piel. Esto podría ser fatal y dañar al organismo de un individuo si llega a ser ingerido por la boca, la nariz o si entra por los ojos, estarías en una situación sumamente complicada. Se dice que mucha gente fue víctima de esta broma o troll de 4chan. TV Azteca fue tendencia en redes sociales en 2020 por supuestamente haber transmitido vídeos con fuertes imágenes sobre presuntos cadáveres de personas con coronavirus. Sin embargo, internautas han salido a decir que las imágenes son fake news o al menos no corresponden a México las más recientes y que otras son de hace cerca de un año. Uno de los vídeos dicen quienes supuestamente lograron verlo y hasta grabarlo corresponde a Ecuador, pues además en el audio se aprecia el acento de la persona que está en una morgue con varios cuerpos. En 2017, se viralizó en Twitter un meme con imágenes antiguas de una mujer robusta, cabello largo y oscuro, cara redonda, cejas abultadas y un bigote bien definido sobre los labios. Supuestamente, se trataba de la princesa Qajar, máximo símbolo de la belleza en la Persia en 1900, quien había llevado a que 13 admiradores se suicidaran tras ser rechazados por ella. Desde entonces, circulan múltiples publicaciones online sobre la princesa con bigotes con centenares de amores no correspondidos. Pero este mito poco tiene de realidad. Detrás de ese meme, se esconden en verdad las historias de dos mujeres que sí que despertaron admiración en su época, aunque no por ser íconos de belleza. Las imágenes reproducidas bajo el nombre genérico, Princesa Qajar, en realidad corresponden a dos princesas persas distintas, Fateme Kanum Esmat o Ismat al-Doule y Sare Kanum Tach al-Saltane, ambas hijas de Nasar al-Din Qajar, rey de Persia entre 1848 y 1896. Rudolf Fens, conocido también en la leyenda urbana como Rudolf Fens o Rudolf Fendt, es el personaje en torno al que gira I'm Scared, un relato de ciencia ficción escrito en 1952 por Jack Finney, que posteriormente se convirtió en una leyenda urbana según la cual todo aquello que cuenta sucedió realmente. En el relato, un hombre joven con un aspecto propio del siglo XIX y en posesión de objetos de esa época es encontrado, completamente desconcertado, en mitad del Times Square de 1951 momentos antes ser atropellado por un automóvil y morir, lo cual sugeriría que, tal vez involuntariamente, viajó hacia adelante un siglo en el tiempo. La historia de Rudolf Fens se convertiría en una de las leyendas urbanas más importantes de los años 1970 y ha sido repetida ocasionalmente desde entonces. A partir de su difusión vía Internet desde finales de los años 1990, lo habitual es que se la presente como una serie de hechos reales que prueban la existencia del viaje en el tiempo. La vanadina es una sustancia psicoactiva ficticia que supuestamente se extrae de las cáscaras de plátano. Una receta falsa para su extracción de la cáscara de plátano se publicó originalmente en Berkeley Barb en marzo de 1967. Es un ex abogado inglés y ex juez de inmigración a tiempo parcial conocido por sus teorías de conspiración y engaños.
Fue condenado en 2014 por informar falsamente que Alemania estaba planeando un ataque nuclear en los Juegos Olímpicos de verano de 2012. El engaño ovni de Maurice Stone fue una serie de eventos que involucraron misteriosas luces rojas flotantes en el cielo y que ocurrieron por primera vez cerca de Maurice Stone, Nueva Jersey, el lunes 5 de enero de 2009, entre las 20:15 y las 21 horas de la noche. Dichas luces rojas llegaron a observarse, se observaron más tarde en otras 4 noches, las de los días 26 de enero, 29 de enero, 7 de febrero y 17 de febrero de 2009. Más tarde se reveló que todos estos eventos eran un engaño perpetrado por Joe Rudy y Chris Russo, quienes describieron dicho evento como un experimento social, con la ambición de exponer que la ufología es una pseudociencia y crear conciencia sobre la falta de fiabilidad de las afirmaciones de testigos oculares. Rudy y Russo lanzaron 5 luces de bengala unidas a globos de helio que se pudieron contemplar en el condado de Morris. Los informes de avistamiento se concentraron, además de Maurice Stone, en Hanover, Morris Plains, Madison y Florham Park. La gallina profeta de Leeds se refiere a un hecho histórico relacionado con el fin del mundo, ocurrido en Leeds, Inglaterra, en el año 1806, cuando los habitantes de dicho lugar empezaron a creer que el día del juicio final estaba cerca, ya que una gallina había empezado a poner huevos en inglés con la frase "Christ is coming", Cristo viene, en cada uno. Sin embargo, más tarde se descubrió que todo había sido un bulo o fraude de la psíquica Mary Batman, quien había escrito en los huevos usando vinagre y reinsertándolos en el oviducto de la gallina. En la época en que Mary Batman realizó este bulo, principios de 1806, estaba envenenando a una pareja de creyentes, William y Rebecca Perigo, que creían que estaban embrujados. En mayo de 1806 falleció Rebecca, y finalmente Mary Batman fue encarcelada y ahorcada el 20 de marzo de 1809. Rosie M. Vivas fue una estafadora cubanoamericana que fue declarada ganadora en la categoría femenina del 84avo Maratón de Boston en 1980, solo para que le quitaran el título 8 días después de la carrera, cuando se descubrió que no había corrido todo el recorrido. Los Dropa, también conocidos como Dropas, Drogpa o Sopa, chino, serían, según ciertos escritores polémicos, una supuesta raza de extraterrestres humanoides de baja estatura que habrían aterrizado cerca del Tíbet hace aproximadamente 12.000 años. Todos los supuestos hallazgos relacionados con ellos solo se conocen por relatos de dichos autores o por fotos borrosas que no se corresponden exactamente con lo descrito, ya que los supuestos restos óseos y objetos encontrados y almacenados en instituciones oficiales en China, algunas inexistentes, no se encuentran en donde los autores dicen que estaban. Los hechos aparecieron en el libro Sun Gods in Exile, Dioses del Sol en el Exilio, escrito en 1978 por David Agamon, en el que indicaba que se basaba en las notas del Dr. Karel Robin Evans, que decía era profesor en la Universidad de Oxford. Posteriormente, en 1995 el autor británico David Gamon admitió en la revista Fortean Times que él había escrito el libro como un fraude bajo el seudónimo Agamon, inspirado por la popularidad de Erich von Däniken y sus libros sobre antiguos astronautas. El material de partida para la historia fue tomada de un artículo de la revista rusa Digest de 1960 y en una novela de ciencia ficción francesa de 1973 titulada Les disques de Bien Cara, Los discos de Bien Cara, de Daniel Piret. El World Jump Day, Día del Salto Mundial, fue el primer evento flashmob mundial planificado para el 20 de julio de 2006 a las 11:39 y 13 segundos GMT, tiempo para el que la organización planea que 600 millones de personas del hemisferio norte salten simultáneamente. Afirman que sacarán a la Tierra de su órbita actual, moviéndola a una nueva en la que no habrá calentamiento global.
El sitio es una instalación artística y no es algo que haya que tomarse en serio. El gigante de Cardiff fue un fraude perpetrado en 1869 por el estanquero George Hull, que mandó tallar una figura humana de 3,10 metros de altura a partir de un bloque de yeso, para luego enterrarlo y hacerlo descubrir por un constructor de pozos. La idea se le ocurrió después de mantener una discusión con un reverendo metodista, el cual sostenía que la Biblia debía interpretarse de manera literal, incluyendo el pasaje que dice: había gigantes en la tierra en aquellos días. Phineas Taylor Barnum intentó comprar el gigante por $60,000. Como no consiguió realizar la compra, encargó una réplica del gigante, afirmando que el original en realidad se trataba de un timo e intentando hacer pasar su gigante por el verdadero. Finalmente, se descubrió el engaño de Hull al encontrarse marcas de cincel en la estatua. En la actualidad el gigante de Cardiff se exhibe en el Museo de los Granjeros de Cooperstown, Nueva York, y la réplica encargada por P.T. Barnum se encuentra en el Museo de Maravillas Mecánicas de Marvin, en Farmington Hills, Michigan. El engaño de la Gran Muralla China fue una historia de periódico falsa inventada el 25 de junio de 1899 por 4 reporteros en Denver, Colorado, sobre ofertas de empresas estadounidenses en un contrato para demoler la Gran Muralla China y construir una carretera en su lugar. La historia fue reimpresa por varios periódicos. En 1939, comenzó una leyenda urbana cuando el compositor de Denver Harry Lee Wilber afirmó en un artículo de una revista que el engaño de 1899 había encendido la rebelión de los Boxers de 1900. Los comentaristas de radio Paul Harvey y Dwight Sands perpetuaron la leyenda. Se han incorporado variaciones en los sermones sobre el poder de la lengua, un cuento moral usado por los predicadores, para resaltar las consecuencias de mentir. De hecho, sin embargo, nunca hubo tal conexión, y la actividad de los Boxers se intensificó en respuesta a la invasión alemana en Shandong durante marzo de 1899, antes de que se inventara el engaño. Ninguna referencia de la historia china relaciona el engaño con la rebelión de los Boxers. El historiador cultural Carlos Rojas comenta que el engaño original perpetuado por un segundo engaño, un metaengaño, ilustra la capacidad de la Gran Muralla para significar cosas radicalmente diferentes en diferentes contextos. Una estación de televisión en Georgia pidió disculpas por el pánico que provocó al difundir, en un falso reporte, que tanques rusos invadían el país, habían entrado a la capital y que, además, el presidente había sido asesinado. Georgianos atemorizados inundaron los servicios de emergencia con llamadas telefónicas. Se saturaron las redes de telefonía celular y mucha gente salió con apuro a la calle. El informe transmitido el sábado por la noche recordaba a la gente de la breve guerra entre Rusia y Georgia en 2008. Aunque el reporte fue introducido como una simulación de posibles eventos, muchos georgianos se perdieron la advertencia, señaló Tom Selment, corresponsal de la BBC en la capital, Tbilisi. La cadena televisiva dijo que su objetivo había sido mostrar lo que llamó la amenaza real de cómo podrían desenvolverse futuros eventos. Sin embargo, decenas de personas enfurecidas se congregaron fuera de los estudios de televisión para protestar. Las figuras de Acámbaro son una colección de más de 32,000 piezas descubiertas en el municipio de Acámbaro, México, por Waldemar Julsrad, que según algunos representan a animales extintos como dinosaurios no avianos. En 1969 las figuras fueron datadas en el Museum's Applied Science Center for Archaeology, MASCA, utilizando una técnica que apenas estaba en desarrollo en esa época, la termoluminiscencia. Los resultados preliminares dieron 2.500 AC. Sin embargo, en 1972 se repitió el fechado y se concluyó que las piezas eran falsificaciones recientes.
Según el laboratorio, el fechado de 1969 fue debido a un fenómeno de quimioluminiscencia, debido a su fabricación tan reciente y que en 1969 no se sabía que podía ocurrir. Su datación sigue siendo objeto de controversia entre los defensores de su antigüedad. Las falsificaciones de uranio de Níger fueron documentos falsificados publicados inicialmente en 2001 por SISMI, la antigua agencia de inteligencia militar de Italia, que parecen representar un intento de Saddam Hussein en Irak de comprar polvo de uranio de torta amarilla de Níger durante la crisis de desarme de Irak. Sobre la base de estos documentos y otros indicadores, los gobiernos de los Estados Unidos y el Reino Unido afirmaron que Irak violó las sanciones de las Naciones Unidas contra Irak al intentar adquirir material nuclear con el propósito de crear armas de destrucción masiva. Mary Todd, también llamada Mary Todd, fue una mujer inglesa de Godalming, Surrey, que en 1726 fue objeto de una controversia considerable cuando engañó a los médicos que creyeron que había dado a luz conejos. Todd estuvo embarazada en 1726, pero luego tuvo un aborto espontáneo. Hunting for Bambi es una serie de vídeos falsos publicados en el verano de 2003 que se centran en una competencia ficticia para cazar mujeres semidesnudas con pistolas de paintball en los desiertos de Las Vegas. Creado por el residente de Florida Michael Burdick, Hunting for Bambi generó una gran controversia y cobertura mediática, debido tanto a su percepción de misoginia como a las repetidas declaraciones públicas de Burdick de que no era un engaño. Luego se retractó de estas declaraciones cuando se enfrentó a la posibilidad de enjuiciamiento. La premisa de Hunting es que los cazadores, hombres, pagarían entre 5,000 pesos y 10,000 pesos por el privilegio de cazar Bambis, mujeres que no vestían nada más que una tanga y tenis, eliminándolos con bolas de pintura lo suficientemente poderosas como para sacar sangre. A los Bambis se les paga 2,500 pesos y evitan que los golpeen y 1,000 pesos incluso si los golpean. Los vídeos, que se hicieron al estilo de un reality show, fueron completamente escenificados, tanto las cacerías como los golpes de paintball fueron cuidadosamente planeados, y los cazadores fueron contratados por Burdick. La leyenda de la papa gigante, Maggie Murphy, fue creada en Loveland, Colorado, EU, por el editor del periódico de la ciudad, Thorndike, que de este modo quería llamar la atención sobre la próxima feria local. El tubérculo de papa fue hecho de madera y dado a conocer como una papa de verdad, supuestamente cultivada por el granjero local Joseph Swan. La gente de todo el país creyó el cuento fácilmente y hasta comenzó a pedirle al agricultor trozos de la legendaria papa para cultivarlos y obtener su propia cosecha gigante. Franz Wittfeld es un teólogo alemán ficticio y una broma entre los teólogos académicos estadounidenses. Wittfeld hizo su primera aparición como autor de una nota al pie inventada en un trabajo final de un estudiante del seminario Concordia, Robert Howard Clausen. El compañero de clase de Clausen, Martin Marty, adoptó el nombre de la sátira continua y Wittfeld se convirtió en una broma constante para Martin y sus amigos. Su fecha de nacimiento y día de bautismo se fijó en el 1 de noviembre de 1897. En 1951, la reseña de Marty de Der Lieb Paradox de Wittfeld se publicó en el Concordia Seminarian. Cuando se descubrió el engaño, se revocó la beca de Marty para estudiar en el extranjero y, en cambio, se inscribió en la Universidad de Chicago, donde pasó el resto de su carrera académica. Desde entonces, la mayoría de los escritos y charlas de Wittfeld han salido de la Universidad de Chicago, donde existe la tradición de un taburete Danley de estudios Wittfeld.
Los objetivos del contenido relacionado con Wittfeld incluyen teólogos conservadores que mantienen la consistencia histórica de sus causas, neoortodoxos, aquellos que complacen a los donantes o los caprichos culturales, los transgresores que carecen de una base moral y los evangélicos estadounidenses. Un paralelo sueco es el teólogo ficticio Olof Sundin, SV, en la Universidad de Uppsala desde principios de la década de 1960. El Great Moon Hoax, Gran Engaño de la Luna, fue una noticia falsa publicada en una serie de 6 artículos periodísticos aparecidos en agosto de 1835 en el diario neoyorquino The Sun, informando sobre el descubrimiento de vida en la Luna. El supuesto descubrimiento, atribuido falsamente al astrónomo británico John Herschel, quien desconocía esa publicación, que en aquellas fechas se encontraba haciendo observaciones astronómicas cerca de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, relataba la existencia en la Luna de océanos, ríos, bosques, manadas de bisontes y gacelas, aves, castores bípedos y humanoides alados, que habrían sido observados con la ayuda del telescopio de mayor aumento construido hasta la fecha. Los artículos estaban firmados por un inexistente Dr. Andrew Grant. Su autoría se atribuyó posteriormente a Richard Adams Lack, uno de los reporteros del periódico, aunque este nunca llegó a reconocer públicamente su participación en la redacción de la noticia. Chaco Paul City, o Sakebao, es una ciudad ficticia de 25.000 residentes exclusivamente mujeres ubicada en el norte de Suecia, cuyos informes surgieron en las agencias de prensa chinas Xinhua y Harbin News en 2009. Se dice que fue fundado en 1820 por una viuda rica que odiaba a los hombres. Los hombres tienen prohibido entrar en la ciudad y la mayoría de sus habitantes desesperados y hambrientos de sexo se han vuelto lesbianistas. Inmediatamente después de los informes, millones de hombres chinos inundaron las empresas turísticas suecas con solicitudes de información al respecto. Claes Bertilsson, portavoz de la Asociación de Autoridades Locales y Regiones de Suecia, dijo, con 25.000 habitantes, la ciudad sería una de las más grandes del norte de Suecia y me cuesta creer que se pueda mantener algo así en secreto durante más tiempo. De 150 años. El escándalo Sackel fue un famoso engaño logrado por el físico Alan Sackel para exponer al equipo editorial de la importante revista académica de humanidades Social Text, con el fin de poner de manifiesto la falta de rigurosidad y evaluación que manejan este tipo de revistas a la hora de aceptar trabajos para su publicación. Documento 12-571-3570, también titulado NASA número 12571 a 3570, es un engaño documento originalmente publicado a la Usenet Grupo de Noticias Alt, SEX el 28 de noviembre de 1989. De acuerdo con este documento, los astronautas a bordo espacio la misión del transbordador STS-75 realizó una variedad de actos sexuales para determinar qué posiciones son más efectivas en gravedad cero. El documento continúa informando que de las 10 posiciones probadas, 6 requerían el uso de un cinturón y un túnel inflable, mientras que 4 estaban supeditadas a colgarse. El documento también analiza un video de las 10 sesiones de 1 hora en la cubierta inferior del transbordador y señala que los sujetos agregaron sus propias notas al pie de página para ayudar a los científicos. La verdadera misión STS-75 ocurrió en 1996, 7 años después de la publicación del texto, lo que indica claramente que el documento es un engaño. No obstante, muchas personas han sido engañadas por este documento y la NASA ha tenido que desacreditarlo en varias ocasiones. En marzo de 2000, el director de la NASA de los servicios de medios Brian Welch se refirió al documento como bastante conocido, leyenda urbana. Este documento ficticio fue redescubierto y ampliamente publicitado por el astrónomo y escritor científico Pierre Kohler, quien lo utilizó como una fuente importante sobre experimentos sexuales en el espacio en su libro de 2000, The Final Mission.
Kohler admitió en su libro que los astronautas son mudos sobre el tema del sexo humano en órbita, incluso si han realizado investigaciones sobre reproducción en ranas sudafricanas y peces japoneses. Shoam, aparentemente pronunciado, Chou, es una entrada ficticia probable en una enciclopedia que engañó a los logólogos durante muchos años. Se refería a una supuesta palabra maorí que significa tambor, pífano o conclusión. El gato bonsái es un bulo de internet difundido por la página web bonsaikitten.com a finales del 2000, especialmente en Estados Unidos. La web daba instrucciones sobre cómo embotellar un gato para utilizarlo como motivo ornamental, del mismo modo que un bonsái. Poco después del nacimiento, el gatito es supuestamente colocado en un recipiente de vidrio permitiendo que al crecer adopte la forma del recipiente que lo contiene. El gatito supuestamente respira a través de unos agujeros perforados en el cristal y puede ser alimentado y expulsar sus excrementos a través de sondas. El animal tiene una finalidad exclusivamente ornamental, en lugar de ser cuidado como una mascota. Aunque la página web oficial ya no existe, se han creado numerosas páginas que emulan los contenidos del sitio web original. Fue un escolar que se hizo famoso en 1948 por su vuelo en cohete, que resultó ser una estafa. Durante unos días, el incidente fue una gran noticia sensacional en los medios de comunicación nacionales y extranjeros. Souka tenía dificultades en casa y decidió irse a trabajar a Suecia. Después de subirse a una bicicleta el 7 de octubre de 1948 a las 15 horas, primero fue a enviar una carta al periódico Sabou de Kuopio. Esta carta fue hecha por Souka a nombre del ingeniero Ganseuge alemán y decía que Souka acababa de despegar con su cohete casero, que, sin embargo, explotó en medio del vuelo y que Ganseuge había perdido el contacto por radio con Souka. En la carta, Ganseuge explicó aún más sobre los inventos diseñados por Souka y elogió esto como una diferencia invaluable para los inventores. En este punto, Souka pudo haber tenido la intención de evitar que mirara de esta manera después de su desaparición. Según quien. Después de ir en bicicleta a Sonnenhockey después de 3-5 horas, Souka ya estaba cansado y hambriento y se acercaba la noche. Así que hundió su bicicleta en el lago Sonnen y también se sumergió en el agua. Poco después, la gente de la sala de entrenamiento en Isola, una escuela rural cercana de Sonnenhockey, encontró a Souka acostado de espaldas en el patio de la casa, vestido con un mono mojado y unos binoculares colgando de su cuello. Souka fue llevado adentro y consiguió ropa interior seca y bebidas calientes y llegó al sauna. Souka dijo que había dejado Kuopio con su nave espacial casera, que tenía 7 metros de largo y pesaba 2 toneladas. Después de 3-5 minutos de vuelo, el tanque de combustible del barco se rompió a una altitud de 7.000 metros y el barco cayó al lago Sonnen. Sin embargo, Souka logró ser salvado y arrastrado al patio de la granja Nisola, donde lo habían encontrado. Cuando Arttu Penttila, un maestro de una escuela rural, se preguntó cómo podría ser rescatado de un cohete que caía, Souka respondió que había aplicado los frenos. Esa noche el padre de Souka fue a buscarlo a su casa. Sin embargo, el vuelo del cohete había causado un gran alboroto y la búsqueda del barco comenzó en el lago Sonnen. Sin embargo, no se encontró nada en el lago aparte de la bicicleta de Souka. Surgido a principios de 2009, el meme comenzó inicialmente como una serie de contribuciones vandalizadas a Badu Baike a través de la creación de artículos humorísticos que describen una serie de criaturas ficticias, con cada animal con nombres vagamente referidos a blasfemias chinas, utilizando homófonos y caracteres usando diferentes tonos. Eventualmente, se publicaron imágenes, vídeos, como falsos documentales e incluso una canción sobre aspectos del meme.
Se pensó que los engaños de Badu se escribieron en respuesta a las estrictas medidas de aplicación recientes de filtros de palabras clave en China, introducidos en 2009, que intentaron eliminar todas las formas de blasfemias. Los artículos de Badu Baike comenzaron inicialmente con 4 criaturas míticas: el caballo de barro de hierba, calamar franco-croata, pequeña mariposa elegante y gusanos de seda de crisantemo, y luego fueron extendidos a 10. Los memes se discutieron ampliamente en los foros de Internet chinos y la mayoría de los usuarios concluyeron que el objetivo inicial de los engaños era satirizar y ridiculizar la inutilidad de los nuevos filtros de palabras clave. La mayoría de los chinos en línea interpretan el meme como una forma de protesta directa en lugar de una interrupción intencional sin motivo de los servicios de Badu. El 11 de septiembre de 2014, los habitantes de Centerville, en Luisiana, Estados Unidos, se sobresaltaron al recibir en sus móviles mensajes informándoles de una explosión en una planta química cercana. Las redes sociales quedaron rápidamente inundadas con mensajes de confirmación con fotos y vídeos de YouTube, incluyendo una supuesta reivindicación del Estado Islámico. El pánico cundió entre algunos residentes y, ante la alarma, se movilizaron los servicios de emergencia locales. La explosión, sin embargo, no se había producido. Todo el incidente era un montaje. Un bulo y la acción automatizada de docenas de cuentas en las redes sociales habían generado un impacto real. Investigaciones posteriores situaron el origen de la acción en territorio ruso. El falso rey Balduino hace referencia al ermitaño que se hizo pasar por el emperador del Imperio Latino, quien había sido capturado y hecho prisionero por el enemigo. Juraba ser el emperador y haber logrado escapar de su prisión. Fue descubierto por la esposa del emperador y fue ejecutado en la horca. Con esto damos por concluido el iceberg de los bulos o las mentiras que se salieron de control. Si el video te gustó, dale like y suscríbete, eso me ayudaría bastante y me ayudaría a saber qué clase de contenido les gustaría ver en el canal. Sin nada más que agregar, muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.